por problemas de salud no pude estar. Esta semana, ayer todavía estaba dudando si iba a haber hoy o no, etcétera. Hoy amanecí, ahora sí que como nuevo, dormí más de lo habitual incluso y estoy aquí listo. Estoy aquí con mucho ánimo, muchas ganas, porque vamos a ver dos temas extraordinarios de lo mejor que hemos visto en todo este estudio de la historia de la salvación. Estaba muy ansioso por empezar ya. Bueno, vamos a iniciar pues, como siempre, con una oración invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a movernos a la Biblia. Brevemente, la antepasada, vimos el capítulo 19. Voy a ponerme ahí en el 19. Al final dice lo siguiente. Moisés contestó, el versículo 23, Moisés contestó: el pueblo no puede subir al monte, pues se lo prohibiste y me dijiste: pon un cerco al pie del monte y tenlo por lugar sagrado. Dice el 24, y Yahvé prosiguió: anda, baja del cerro y sube luego con Aarón. Fíjense muy bien, esto es bien interesante. Le dice: baja del cerro y sube luego con Aarón. Pero que los sacerdotes y el pueblo no intenten traspasar el límite para subir hacia Yahvé, no sea que él desencadene su fuerza. Moisés pues bajó hasta el pueblo y les dijo. Entonces Moisés tiene un encuentro con Dios en lo alto del Sinaí. Baja Moisés y les dice, vamos a ver qué les dice. Capítulo 20. Entonces, fíjense qué extraño aquí, dice: entonces Dios pronunció todas estas palabras. A ver, entonces, ¿las va a pronunciar Moisés o las va a pronunciar Dios? Evidentemente las pronunció Dios y al parecer Moisés lo está repitiendo. Bueno, dice el versículo 2: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Esto es fundamental para todo el capítulo y los capítulos siguientes, por lo menos los 4 capítulos siguientes. Este es el contexto. Habitualmente muchos sacan esto y el siguiente versículo, pero sobre todo el número 2, lo sacan, es decir, sacan el texto de contexto, y así no funciona la Biblia. Dice: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. Vemos 3 términos muy importantes. Tu Dios, Yahvé, tu Dios. Entonces está hablando de Dios. El que te saca de Egipto. Ellos tienen apenas unos 2 meses de haber salido de Egipto. Todo esto lo tienen muy fresco. Todo aquello de las plagas, de los falsos dioses, todo eso lo tienen perfectamente claro en la memoria. Y también les aclara lo de la esclavitud. Y todo lo que viene es en base a esto, al versículo 2. Dice así: no tendrás otros dioses fuera de mí. Ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? ¿Qué es un falso dios? Porque no hay otros dioses, solo hay falsos dioses. Todo aquello que me aleja de Dios es un falso dios, ¿sí? Bueno, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y aquí viene algo con lo que el protestante ha sacado muchos católicos de la iglesia. Este es el caballito de batalla, ¿sí? Caballo de Troya que usan los protestantes para sacar católicos de su fe. Lamentablemente el católico, por no conocer su fe, se deja engañar, ¿sí? No olvidemos esto: este texto está redactado para los judíos. Eso es bien importante. Tan es así que si tú lees y los siguientes capítulos, te darás cuenta de que casi nada de lo que aquí se dice es ley propiamente para nosotros. No seguimos esas leyes así tal cual. Jesucristo nos va a hablar de otra ley. Pero bueno. Versículo 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Veíamos la antepasada, cómo
los egipcios tenían dioses del aire, dioses del río Nilo, dioses de los animales, de los sapos, de los bueyes, dioses del mismo faraón, dioses de la arena como la serpiente, dioses de las tormentas, dioses de todo. ¿Y qué hacían ellos? Habitualmente tenían estatuas, tenían imágenes, ¿sí? ¿De qué? De esos dioses. Entonces, Dios, que los viene sacando de Egipto, ¿qué les va a decir? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, ¿sí? Como los dioses de los cielos que tenían ellos, o el dios del sol, que es Ra. No te hagas imagen ni estatua de él. Abajo en la tierra, por ejemplo, la serpiente o los escarabajos, que eran sus dioses de la tierra. Y de las aguas, como por ejemplo el dios del río Nilo, el dios de cuál más había. Había varios del agua. De nada de eso te vas a hacer dioses, y esto es importante, son dioses, que se convierten en ídolos cuando te alejan de Dios. Versículo 5. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces a esos dioses que tú viste en Egipto, a los cuales no te vas a hacer ninguna imagen, ¿sí? No te les postres ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Celoso en qué sentido? Porque una señora me decía, ¿a poco Dios es celoso? Y se te queda así. Bueno, sí, pero no. O sea, no celos malos como a veces se dan entre los humanos. No en ese sentido. Celoso es de que cuida su rebaño, protege su rebaño, cuida a su pueblo. No quiere que otros dioses vengan a su pueblo. Él es el único Dios y el pueblo lo sabe, y el pueblo ha visto las maravillas de Dios. Y esto también es algo que lo olvidé, pero qué bueno que me acuerdo. Es algo muy importante. Vamos a ver los mandamientos, pero tengamos claro algo. Antes que los mandamientos, Dios ya le demostró a su pueblo el poder que tiene, ya le demostró el amor que les tiene, ya les demostró que está con ellos, que los protege, que los cuida, etcétera, etcétera. Es decir, los mandamientos se los pone Dios, no nada más así de golpe, sino que antes les demostró su amor. Y ahorita lo vamos a comentar un poquito más, porque esto es fundamental hoy en nuestro día. Lamentablemente queremos imponer los mandamientos de Dios a un pueblo que ya no conoce a Dios, que ya no ama a Dios, que ya no cree en Dios, que ya no sabe nada de Dios. Y viene un choque muy poderoso entre lo que es el cristianismo y lo que es un nuevo paganismo. No le puedes imponer al paganismo una ley, unas leyes de un Dios al que no conoce. ¿Por qué? Porque Dios enseña, y esto está claro, que primero siempre es el amor. Esto lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Antes que los mandamientos es el amor. Eso sí lo debemos de tener muy claro, porque a veces queremos obligar a la gente a que crea lo que nosotros creemos, y por más que le haces la lucha, no le entra por ningún lado a la persona. Tal vez lo que debes empezar a hacer es demostrarle que existe un Dios que le ama. Pero sigo leyendo porque luego me salgo del tema. Dice el versículo 5, no te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, y pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, ¿sí? Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé. Otro mandamiento súper importante. No tomar en vano el nombre de Yahvé. Una persona que no conoce a Dios y le hablas de Dios, muchas veces va a blasfemar en contra de Dios, porque no tiene ni idea de quién es Dios, y algo más importante, no tiene temor de Dios. Y esto es algo que a veces como que, no sé, yo siento que ya se nos olvidó o ya lo
metimos allí en un cajón que nadie lo vea, como si fuera algo malo. Aquí mismo va a decir que no es algo malo, al contrario, es algo extraordinario, el santo temor de Dios. Dice, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Palabras muy fuertes de parte de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Otra vez, dejemos esto en el contexto. Esto es para los judíos. Nosotros no somos judíos. Por eso no celebramos el día sábado. ¿Sí? Y el 90 y tantos por ciento, 95% de los cristianos no celebran el día sábado, sino el domingo, porque estamos en otro contexto. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Otro de esos mandatos que la gente ya no está observando. Ese debe de ser el día consagrado al Señor. Si vas a trabajar, trabaja en la obra del Señor. Lamentablemente, ya ni siquiera se ve como un pecado el trabajar el domingo. En fin, pero bueno, seguimos. Dice, versículo 11, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Repito, para nosotros es el domingo, el día de Dios, el día del Señor, el Dominus Dei, ¿sí? El día del Señor es día sagrado. Versículo 12, respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Precisamente este miércoles el Papa Francisco hablaba de esto, ¿no? Porque está hablando precisamente de los 10 mandamientos, los está explicando uno por uno en las audiencias de los miércoles. Cada miércoles tiene una audiencia con mucha gente y ahí va explicando diversos temas. Ahorita está con los mandamientos y este miércoles tocó el honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí dice respeta a tu padre y a tu madre. ¿Sí? El respeto, esto también es clave, el respeto al padre y a la madre generan a su vez un verdadero respeto hacia Dios. Pero ¿qué pasa cuando el padre y la madre, o la madre sola o el padre solo, quieren que el hijo respete a Dios, pero el mismo padre no se da a respetar? Es un tirano, ¿sí? Hay niños que yo me he topado en la catequesis que cuando uno le dice que Dios es padre, es como su padre, hay niños que no les gusta la idea. Porque su padre o los abandonó o es un tirano. El respeto al padre y a la madre engendran el amor y el respeto a Dios. ¿Sí? Bueno, y viene también versículo 13, no matarás. No cometerás adulterio. Otro de esos mandamientos que hoy la gente ya no quiere respetar. Es no fornicar, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así. Solteros, casados, lo que sea, fuera del matrimonio jamás. Todo lo que sale de ahí es pecado mortal. Y esto es algo que yo prácticamente ya no escucho en las misas. Y me duele. No se trata aquí de señalar y decir, eres que es malvado. No se trata de eso. Pero sí dejar en claro, especialmente para las nuevas generaciones, que eso no es algo que Dios permite. Porque eso a la larga engendra mucho dolor. Es triste ver a los niños sin un padre, sin una madre. O decir que tienen quién sabe cuántos medio hermanos o que su padre lo abandonó, su madre. En fin, es muy doloroso y por eso ni siquiera me quiero acordar de esto, ¿no? Pero por ahí va el adulterio y por otras consecuencias de las cuales vamos a hablar de hecho más adelante. Versículo 15, no robarás.
Hay muchas formas de robar, muchísimas. A veces uno se imagina que nada más es quitarle algo o tomar algo que no me pertenece. No, es también robar, decía, creo que fue Benedicto, no me acuerdo sinceramente, decía, robar la inocencia. Hoy que estamos viendo los casos de pederastía, que son tristísimos y dolorosísimos y hacen mucho daño, estás robando la inocencia a esa persona. Qué tristeza. Hay quien roba la maldad o la alegría a las personas, con su mal genio, con sus golpes, con su ira. ¿Sí? Ahora aquí no dice, no robarás mucho. Es que es no robar nada. Ni poquito, ni mediano, ni mucho. Es no robar y punto. Que a veces, es poquito, no pasa nada. Ese no es el mandamiento. Bueno, no testiguarás en falso contra tu prójimo. ¿Sí? No mentir. No levantar falso testimonio contra el prójimo. Hay incluso sacerdotes que se sorprenden cuando yo les digo, es que este tiempo yo estuve mintiendo, padre, dije una mentira, dije dos, dije las que me acuerdo, porque tampoco me acuerdo de todas. Y como que no le dan mucha importancia, pero al menos el catecismo dice que es súper importante. Eso también se confiesa, mentir. Otra vez, no hay mentiras chiquitas y grandotas. No las hay. Bueno, hay mentiras y punto. Y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, los hijos de Satanás son mentirosos. Uno tiene que reconocer todas esas cosas. La clásica mentira, no, diles que no estoy. ¿Por qué decimos mentiras? Para evitar enfrentar situaciones que habitualmente debemos de enfrentar. Bueno. Ya me estoy extendiendo mucho. No me quería extender tanto en esto, pero ya me estoy extendiendo demasiado. ¿Dónde voy? 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. La codicia, la avaricia, el querer más, el querer lo que tiene el otro, querer estar donde está el otro, la casa que tiene el otro, la mujer que tiene el otro. Aquí es muy claro, no codiciarás su mujer. No codiciarás sus posesiones, incluso su poder. Nada de eso. Dice el versículo 18, mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo eran truenos, relámpagos, sonido del cuerno. La semana antepasada, iba a decir otra vez la semana antepasada les decía que todo esto de los truenos, relámpagos y sonidos del cuerno tienen un sentido. Y ahorita vamos a ver cuál exactamente es ese sentido que Dios quiere para esto tan espectacular y tan atemorizante, y esa es la palabra clave. Dice, y el sonido del cuerno en el monte Cerro que humeaba. Al verlo el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Hay una sana distancia entre Dios y el pueblo. Es decir, no somos iguales. Y esto lo hemos repetido aquí hasta el cansancio. No somos iguales que Dios. No somos Dios. Somos pequeñitos. Y Dios, que es grande, Él no tiene problema en bajar, en hacerse pequeñito. Y nosotros, que somos pequeñitos, no queremos. Queremos ser superiores. Queremos ser como Dios, lamentablemente. Pues esto que pasa aquí en el monte Sinaí genera un miedo. El no me quiero acercar porque Dios es otra cosa. Es algo que me genera miedo. Y el miedo no es que sea malo. Al contrario. Es un santo temor de Dios. Así lo va a llamar la Sagrada Escritura. El santo temor de Dios. ¿Cuántos hijos ya no tienen ninguna clase de temor hacia sus padres? Y eso que engendra en la mayoría, no en todos, pero la mayoría de esos hijos, una falta de respeto hacia sus padres. Este santo temor de Dios ya nadie nos lo quiere predicar. O bueno, casi nadie. A veces nos lo explican un poquito más por encimita, pero incluso como algo que no es así.
Es temor, pero no es temor. No, sí es temor, es miedo de Dios. Los santos tenían miedo, así literal, miedo de enfrentar a Dios. A pesar de que tenían muy pocos pecados, que se confesaban continuamente, que comulgaban muchísimo, tenían un santo temor de Dios. Querían estar con Dios, pero a la hora de la muerte siempre llegaba un miedo, porque es algo diferente, algo nuevo. Bueno, dice versículo 19: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Qué interesante eso, que no hable Dios directamente con nosotros. No vaya a ser que aquí vayamos a morir todos. Tienen miedo de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Moisés les respondió: no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes. Esto difícilmente lo vas a escuchar en una predicación. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. Así como el niño que tiene un sano temor, respeto por sus padres, y eso lo lleva a no portarse mal. Hay en Dios esto que es un santo temor que debe de permanecer en nosotros para no pecar. Esto evidentemente a mucha gente le causa mucho ruido, incluso le molesta, y yo lo sé. Pero es que es así, y la Biblia lo repite una y otra y otra y otra vez. En el Antiguo, pero también en el Nuevo. Esto es bien importante. Yo no soy Dios, ni soy igual a Dios. Yo soy infinitamente inferior. Y debe haber en mí un santo temor de Dios. Eso es bueno y es deseable por Dios. Primero, ya lo expliqué, para los que acaban de llegar, si es que llegaron algunos, primero va el amor, eso ya quedó claro, primero va el amor de Dios. Luego viene un santo temor de Dios. Ambas cosas. Versículo 21. El pueblo pues se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Palabra de Dios. Voy a leer algunos comentarios, a ver qué tal. Déjenme ver a ver si... Bueno, ya hay 105 personas, bendito sea el Señor, ya llegaron más, gracias a Dios. Francisco B. Moreno, bendito Dios, ya estás con nosotros. Gracias, de veras, no sé cómo agradecer el cariño que me han tenido, los buenos comentarios. Por eso estoy aquí con muchas ganas hoy, con mucho ánimo, con mucha alegría. Ayer estaba mal, muy mal, estaba terrible. Hoy no sé qué pasó, Dios hizo un milagro, porque ya 2 sábados a faltar ya era mucho. Entonces Dios hizo un milagro y mírenme, aquí estoy otra vez con mucha alegría. Un poquito acelerado el tema, pero no importa. No podía darme el lujo de fallar 2 semanas seguidas. Y es que también he tenido muchísimo trabajo en el canal de la Fe Católica, tanto en YouTube como en Facebook. Es muchísimo. Por ahí parece ser que traigo una fatiga crónica. Pero como les dije una vez, si en esto me he de desgastar la vida, bendito sea el Señor y que aquí se me acabe la vida. Pero no por eso no me voy a cuidar. Ahora ya estoy corriendo, estoy cuidando mi alimentación, trato de dormir un poco más. No porque quiera verme mejor, sino porque no quiero bajar los brazos. Como Moisés, ¿se acuerdan que bajaba los brazos? Yo no quiero bajar los brazos y quiero seguir hasta donde Dios me lo permita. Por eso, gracias por sus buenos deseos. Y sus oraciones también. Como dijo el Papa, yo soy un mendigo de oración de los hermanos. Porque sí me hace mucha falta a mí. Ahorita seguimos con los comentarios. Vamos a ver así nada más brevemente el capítulo 21. ¿Sí? Versículo 1. Les decía ahorita, brevemente lo comento, como dice el catecismo, como enseña el catecismo, como enseña la iglesia, como enseña la Biblia, como enseña Jesucristo. Siempre antes que los mandamientos, siempre tiene que ir el amor. Si no hay amor, y más en una
etapa de la historia en la que el cristianismo viene en declinación. Y eso es así y no lo podemos negar. Viene hacia abajo, lamentablemente. Hay un nuevo paganismo que está tomando mucha fuerza. Y como dijo el Papa Benedicto, la iglesia va a disminuir bastante. Y después, y esos que se queden en la iglesia van a estar muy bien preparados. Lo que lamentablemente hoy no sucede. Eso es la verdad. A mí me da mucha tristeza, pero es que es así. Hay veces en las que, en algunas comunidades a las que vamos, llega el sacerdote, empieza con la celebración de la misa y la gente ya ni siquiera sabe qué contestar. No conoce el Padre Nuestro, no conoce cuándo hay que levantarse, cuándo hay que arrodillarse, para qué se levantaron, para qué se arrodillaron. Llegan incluso a... Y esto es así, a mí me duele mucho, pero es que es así. Llegan incluso a desconocer totalmente a Jesucristo. En México somos muy marianos y eso es muy bueno. Pero ya no es tan bueno cuando la persona ya no sabe ni quién es Jesucristo. ¿Sí? Y eso se está dando y pareciera que se va a dar cada vez más. Entonces, cuando tú llegas con tus 10 mandamientos, con los 10 mandamientos de Dios, o todos los mandatos de Dios, y los quieres imponer a una sociedad que no conoce a Dios, que no ama a Dios, no tiene ni idea de quién es Dios, y sobre todo no tiene temor de Dios, hay un choque. Entonces, si tú eres un catequista, una catequista, si eres como yo, que me topo con los niños, los adolescentes que ya no tienen conciencia de quién es Dios. Escuchan algo de Dios, pero hasta ahí. Sus propios padres ya no saben quién es Dios. No sé qué pasó en generaciones pasadas que no se catequizó bien y mucha gente ya no conoce a Dios. Se tiene a Dios como un salvavidas, como un paracaídas, y no es así. Por eso qué bueno que estemos estudiando la palabra de Dios, conozcamos a fondo nuestra fe, para así entender primero que antes que imponerle a nadie los mandamientos de Dios, tienes que demostrarle que Dios le ama, tienes que enseñarle cómo nos ama Dios, tienes que decirle que Dios nos ha dado la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Un día, de hecho yo tengo en el canal el curso del querigma, pero lo voy a tener que borrar porque no es mío. Entonces, en cuanto lo borre, voy a darlo yo mismo, el querigma, porque es, al menos en mi experiencia, la mejor herramienta para que la gente entienda quién es Dios, pero sobre todo comprenda el amor de Dios. Y esto es muy importante, que la gente se sienta amada. El querigma es el anuncio fundamental o básico del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que no es llegar a imponer los 10 mandamientos. No es así. Este pueblo estaba listo porque conocía a Dios, sabía quién era Dios, tenía un santo temor de Dios, amaba a Dios porque Dios le proveía el maná, la carne, el agua. Por eso llegan los mandamientos. Antes no. Y muchos de ustedes, y esto yo lo he visto en mi propia familia, ¿no? Llegar con los hijos e imponerles así los mandamientos, como que no funciona. Es muy difícil. Si antes no le mostraste que Dios es un Dios de amor. Sí, es imposible. Bueno, vamos a continuar. Y quería decir eso, no quería que se me pasara porque es fundamental. Entonces el 21, pues, Éxodo 21, vamos a cambiar a la Biblia. Éxodo 21, fíjense lo que dice. Les dictarás estas leyes. O sea, no solo son los 10 mandamientos, son un montón de leyes, muchas de las cuales derivan del ojo por ojo y diente por diente famoso de los judíos. Y muchas de estas leyes nosotros ya no las seguimos. Es decir, estos mandamientos no están hechos para el cristianismo. Luego Jesús
los va a tomar, ¿sí? Esto lo íbamos a ver en los temas, pero como no los preparé, entre semana voy a hacer el esfuerzo por darlos. Va a tomar los mandamientos y los va a perfeccionar. Que es bellísimo lo que hace, ¿no? De hecho, y esto seguramente lo recordarán, creo que si mi memoria no me falla, es Lucas capítulo 10, Mateo 22, no me acuerdo la de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Empieza ahora con el amor. ¿Sí? El catecismo dice una frase de San Juan de Ávila, es un poema de hecho de San Juan de Ávila, que dice: al atardecer, al caer la tarde, algo así dice, te juzgarán en el amor. Lo más importante para Jesucristo, para la iglesia, es poner por encima de todo el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo y esto que no se nos olvide, el amor a uno mismo. Eso es lo más importante. Por eso lleva toda la prioridad. Y así lo explica el catecismo. El catecismo habla de los 10 mandamientos y son hojas y hojas y hojas. Muchísimo lo que explica. Muy interesante todo. Alguno un poquito denso, un poquito complicado de entender. Pero explica con lujo de detalle, ¿no? Pero nada más no olvidemos esto. Primero va el amor. ¿Sí? Y por eso el juicio, al final de tu vida, no crees que va a ser tan complicado. No te imagines muchas cosas. Se te va a preguntar: ¿cuánto amaste a Dios? ¿Cuánto amaste a tu prójimo? ¿Y cuánto te amaste a ti mismo? Por ahí va el juicio. Por ahí va el juicio de Dios. Bueno. Versículo... bueno, ya dijimos versículo 1 que estas son un montón de leyes, reglas, que no las vamos a leer, porque son muchísimas. Por eso nos vamos a ir hasta el 24, capítulo 24. Éxodo 24:1. A Moisés, entonces Dios le dijo: sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abihú, con 70 de los ancianos de Israel. Ellos adorarán desde lejos. Hay una parte en el Evangelio donde Jesús está con sus apóstoles y junta también a 70 discípulos, o 72, más o menos 70, y los manda a predicar, ¿no? Aunque esto es otro contexto y algo distinto, pero también me acuerdo de esa parte. Dice, sube donde Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abihú. ¿Se acuerdan que decíamos la semana antepasada que Moisés tenía sus 3 favoritos, igual que Jesús tiene sus 3 favoritos? Pero aquí incluía a los 70 ancianos o presbíteros, ¿sí? Que son los sacerdotes de Israel. Ellos adorarán desde lejos. Y Moisés se acercará solo a Yahvé. Ellos no se acercarán y tampoco el pueblo subirá con ellos. Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron de una sola voz: nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha hecho. Aquí están a punto de pactar la alianza con Dios. Y la van a pactar con sangre, como se pactaba. Lo vimos con Abraham, por ejemplo, cómo pactaban alianza partiendo animales, ¿sí? Quitándole la sangre, etc. Aquí también. Y el pueblo, ya lo había dicho, creo que 2 veces, esta es la tercera. Nosotros cumpliremos todo lo que Yahvé ha dicho. Todo es todo. ¿Lo van a hacer? Evidentemente no. No lo van a hacer. ¿Sí? Versículo 4. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte, y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí viene interesante. ¿Qué va a hacer pues Moisés para pactar la alianza? Levanta un altar. Recordemos lo que ya dijimos, que altar significa el lugar del sacrificio. Que es muy importante. No es el lugar de la predicación, porque muchos usan
el altar exclusivamente para predicar. No. Altar significa el lugar del sacrificio. ¿Qué va a hacer Moisés si ya levantó un altar? Un sacrificio. Dice, y levanta 12 piedras por las 12 tribus de Israel. En otras Biblias dice 12 estelas o 12 estatuas, ¿sí? Representando las tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Ya esto nos debe de hablar de algo en el Nuevo Testamento, algo con Jesús, algo con la sangre, algo con el Cordero. ¿De qué nos habla? Esta es una prefigura poderosísima de la Santa Misa, de la celebración de la Santa Misa. ¿Sí? Dice el versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos. Lo vuelven a decir. Ellos no tienen problema en decir que sí van a obedecer. Dice, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. En esta liturgia que está haciendo Moisés, es importante que el pueblo voluntariamente acepte las condiciones para entrar en alianza con Dios. ¿Cuál es la condición? Obedecer los mandatos del Señor. Bueno, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Y esta frase es clave. Aquí la voy a subrayar. ¿A qué les recuerda esta frase? Esta es la sangre de la alianza. ¿Quién dice esta frase en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Mientras explico un poquito lo de arriba. Primero toma la sangre y rocía en el altar, chorrea en el altar. Hay un nuevo altar en el Nuevo Testamento. El altar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa cruz, en la que está Jesucristo clavado, está chorreando su sangre como la de estos novillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se está pactando la alianza. Y ya casi estoy dando la respuesta. La alianza nueva y eterna. ¿Quién dijo eso? Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Evidentemente lo dijo Jesucristo. Por eso digo, es una figura, una prefigura, una tipología, por si ya no había mencionado esa palabra, una tipología muy poderosa de la Santa Misa, del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Moisés? Después toma la sangre, la otra mitad, y se la rocía al pueblo. ¿Sí? Esto está aquí. Donde nosotros somos, por así decirlo, rociados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde recibimos esa sangre con la que pactamos la alianza nueva y eterna, en la Santa Misa. Si se fijan en las últimas, 4 o 5 sesiones, en todas hemos visto prefiguras de la Santa Misa. Y es que la Santa Misa está prácticamente en toda la Biblia. Y yo por eso digo, es que no se puede ser tan ciego. Y ya no lo digo por mis hermanos protestantes, que hay que ser ciego y bueno, no hablo más de ellos. Pero también por mis hermanos católicos, o sea, tal vez porque no hemos leído la Biblia. No sé, pienso en eso, que es la mejor respuesta. Como no hemos leído la Biblia, ni idea tenemos de qué es la misa. La misa es un pedacito de cielo en la tierra y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Sigo leyendo porque ya me extendí mucho. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a estos compromisos. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú y 70 de los ancianos. Contemplaron al Dios de Israel. Lo contemplaron, lo vieron, lo adoraron. ¿Sí? Sin morir. De hecho ahí lo dice, debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro, transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo.
Ahorita estoy estudiando, estamos meditando el Apocalipsis en una de las comunidades a las que visito, que por cierto, si es que no pasa nada, mañana voy a estar allá. Y si pasa algo, pues ahí, si alguien me ve, que sepa, ¿no? Que no ando muy bien ahorita de salud. Pero es bien interesante porque en el Apocalipsis habla de esto, de cómo es el cielo. Y lo describe más o menos igual que aquí, lo que hay debajo del trono de Dios, ¿sí? Un pavimento de zafiro transparente, tan esplendoroso como el mismo cielo. Allá en otro contexto ya es directamente el cielo. Aquí es como ver el cielo, casi. Estos hombres, bueno, lo sigo leyendo mejor. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido. Vean la importancia. Acuérdense de que ellos no podían ver directamente a Dios porque morían. Y lo sabían. Y cada vez que veían a Dios, lo vimos con Moisés, se tiraban al suelo y se tapaban los ojos porque tenían miedo, un santo temor de Dios. No querían morir. Entonces dice aquí que Dios, versículo 11, Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido. Cuando estamos en la misa, lo creamos o no, lo entendamos o no, el sacerdote levanta la hostia. ¿Y qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque no lo entiendas, aunque no lo veas con tus ojos físicos, estás delante de Dios sin morir. Esto es algo que a los santos los ha fascinado de una manera increíble. No se entiende. ¿Cómo un Dios tan grande se baja tanto? Se disminuye tanto. ¿Cómo es posible? Y como decía, y lo vuelvo a repetir, y perdón que lo repita tanto, y nosotros que somos tan bajos, no queremos. Nosotros queremos estar arriba. Pero bueno, es así. Es algo tan grande que no lo entendemos o no lo aceptamos. ¿Sí? Y dice, Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios. Luego comieron y bebieron. Y en la Santa Misa comes el cuerpo y bebes la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el banquete celestial también comes y bebes. Hay un banquete preparado. De hecho, Jesús hablará también del banquete, del gran banquete que prepara el Rey, porque su Hijo se va a casar. Que todo esto son tipologías que nos apuntan ya no incluso a los tiempos de Jesús, sino al mismísimo Apocalipsis, al final de los tiempos, al cielo mismo apuntan todo esto. ¿Sí? Versículo 12. Bueno, aquí algo bien interesante. Muchos vamos a misa, lamentablemente no todos comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo. No todos ven a Dios porque ni siquiera lo quieren ver o porque ni se enteran de lo que está pasando ahí. Imaginémonos que estos hombres entran allá a este lugar tan alto en el monte Sinaí y uno dice, no, pues yo no, yo no voy a comer, yo no puedo. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Yo por eso le insisto a aquel que no pueda comulgar, arregle su situación o haga mucha oración para que Dios resuelva eso y pueda confesarse y comulgar y participar, aunque sea un poquito, del cielo en la tierra, que es la Santa Eucaristía. Bueno, ya no me extiendo porque esto de la misa a mí me apasiona mucho, me emociona mucho, me da mucha alegría, pero me tardo demasiado. Aunque hoy, como no vamos a ver temas finales, no hay tanto problema. Versículo 12. Yahvé dijo a Moisés, sube a lo más alto del monte y detente allí. Yo te daré unas tablas de piedra con la enseñanza y los mandamientos que tengo escritos en ella, a fin de que enseñes al pueblo. Partió Moisés, pues Moisés con Josué, ya dijimos de Josué que va a ser una prefigura poderosísima de Jesucristo, su ayudante, y ascendió al el monte de Dios. Había dicho a los ancianos, aguarden aquí hasta que regresemos. Ahí quedan con ustedes Aarón y Hur, de manera que si se presenta alguna dificultad, recurran a ellos.
Aquí está el 15. Moisés pues subió al monte al que cubrió enseguida una nube. La gloria de Yahvé estaba bajando sobre el Sinaí, y la nube lo envolvió durante 6 días. El 7º día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé estaba en la cumbre del monte, y los hijos de Israel la veían semejante a un fuego. Bueno, aquí nada más un comentario breve. En la Biblia se nos habla del cielo y de la misma presencia de Dios, la gloria de Dios como fuego. Es extraño, como un fuego, no como fuego, como un fuego, una especie de fuego. Los mismos querubines, esos son fuego, los querubines. El infierno se nos presenta como fuego. El purgatorio es fuego que purifica. Es decir, no es que sea precisamente fuego, sino como fuego. Y es algo que el escritor sagrado no alcanza a describir. Hay tantas cosas que los escritores sagrados no pueden detallar. Por eso dirá San Pablo que ni ojo oyó, ni oído oyó lo que sucede en el cielo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es imposible, porque es otra cosa, es lo mejor que uno puede decir. El cielo y las cosas espirituales son otra cosa totalmente distintas a nosotros. Algo que no entendemos, que lo podemos ver la belleza, apreciarla, pero no describirla porque no tenemos con qué comparar. De hecho, así describimos las cosas, comparándolas. Pero como es otra cosa, no la podemos describir. Pero es muy interesante que todo esto es fuego. ¿Sí? Moisés entró en la nube. La nube, ¿se acuerdan? Es la Shekinah. Aquella nube que va a proteger a la Santísima Virgen María también. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Y esto ya nos dice algo extraordinario. Ya dijimos, Moisés es una figura extraordinaria de Jesucristo, prefigura de Jesucristo, una tipología de Jesucristo, o un tipo, ya me estoy poniendo técnico aquí, de Jesucristo. Si Moisés sube 40 días y 40 noches, entonces Jesús también va a apartarse en algún lugar 40 días y 40 noches. Después vienen las tentaciones. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver, si Dios lo permite, la semana que pasada. Sigo fascinado con que la semana pasada no vine. Bueno, la semana próxima. En fin, si se fijan aquí, tenemos el monte Sinaí. Arriba vemos la gloria de Dios, que es como fuego. Muy interesante eso, por cierto. Probablemente ahí es cuando Dios le da las tablas a Moisés, las tablas de los 10 mandamientos. Debajo vemos el pueblo, si se fijan, no sé si lo alcancen a notar aquí abajo. La gente está temerosa, la gente le daba mucho miedo enfrentar a Dios. Y todavía hoy nos da mucho miedo. Pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Les decía, el sábado pasado leímos y meditamos Éxodo 20 y Éxodo 24. Y explicaba algo que para mí era lo más importante de todo. El amor es primero. Antes que Dios dar los mandamientos a su pueblo, antes se aseguró Dios de que ese pueblo tuviera la certeza de que Dios lo amaba. Eso es fundamental. Y decíamos como hoy a veces queremos a la gente, muchas veces ya es gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no tiene miedo a Dios. Queremos a fuerza que cumplan con los 10 mandamientos y eso no es posible. Eso es algo casi como una tortura para mucha gente que ya no conoce nada del cristianismo. Lamentablemente eso se está dando, ¿no? Entonces el catecismo mismo nos va a decir en el número 2083: Dios amó primero. El amor de Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Las 10 palabras son los 10 mandamientos. De hecho, los judíos lo conocen así, como 10 palabras, no como 10 mandamientos.
Los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a Dios. Es decir, primero viene el amor y luego vienen las obligaciones. Primero está conocer a Dios, amar a Dios, dejarse amar por Dios e incluso temer a Dios. Y después vienen los mandamientos. Esto es muy, muy importante. Y luego ahí viene, antes de recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel experimentó el amor de Yahvé Dios, pues lo liberó de la esclavitud de Egipto. Lo salvó del ejército de Faraón, y ya en el desierto lo alimentaba y daba de beber como un padre hace con sus hijos. Es decir, primero Dios se asegura de que el pueblo le ama a Él, y que el pueblo sepa que Dios ama al pueblo, y entonces vienen los mandatos, que no son 10 mandamientos como ya vimos el sábado, sino muchísimos, muchísimos más. Mateo 22 del 37 al 40 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Es ahondar en lo mismo. Si se fijan, si estos 2 son los mandamientos principales, los más importantes, y ambos inician con la palabra amarás, ¿sí? Y si le quitamos el AS, encontramos con amar. Toda la Biblia es como un llamado a amar. Incluso la misma Biblia nos va a decir que Dios es amor. Antes que cualquier mandamiento, primero está el amor. No puedes obligar a tus hijos a que hagan, o bueno, no puedes hacer que tus hijos obedezcan de buena gana si antes no te aseguras de que te aman. Igual funciona con la sociedad entera. Si no nos aseguramos antes de que la gente sepa que Dios le ama, que Dios le cuida, que Dios la protege, que Dios está ahí junto a ella, difícilmente la vas a hacer que cumpla los 10 mandamientos. Hoy los mandamientos se ven más como requisito que como otra cosa, que como lo que realmente son. ¿Por qué? Porque no nos hemos asegurado de primero que la gente sepa que Dios le ama. ¿Sí? Por eso Jesús pone estos 2 mandamientos como los principales. Bueno, dice al final: toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Es decir, todos los demás mandatos, que son muchísimos, no son 10, son muchísimos, no tendrían sentido si cumpliéramos estos 2: amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo, porque a veces hay mucha gente que puede amar a Dios, puede amar al prójimo, pero no se ama a sí misma. Tampoco eso está correcto, ¿sí? Dice también el Catecismo en el número 1022, hablando del juicio particular, expresa una frase de San Juan de la Cruz, bueno, el 1022: a la tarde te examinarán en el amor. Y esto también ahonda más en esto del amor. El juicio particular de cada uno de nosotros, es decir, una vez que mueras, que muera yo también, de inmediato viene tu juicio particular. Y la Iglesia nos dice, con esta frase de San Juan de la Cruz, que nos van a examinar en el amor. No nos van a decir cuántos carros tuviste, cuántos trabajos, cuántos hijos, nada de eso. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste a Dios? ¿Cuánto amaste a tu prójimo? ¿Cuánto te amaste a ti mismo? Eso es fundamental. A la hora de tu juicio te examinarán en el amor. Por eso dice aquí a la tarde o al atardecer. De hecho, el poema dice al atardecer. Aquí dice nomás a la tarde. Bueno, ese era el primero de los temas finales que no vimos la semana pasada, lamentablemente. El orden de los mandamientos es también muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2066 nos dice: la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín. Estamos hablando de por el año 300-400, y que se hizo tradicional en la Iglesia Católica.
es también la de las confesiones luteranas. ¿Sí? Los luteranos también siguen estos mandamientos, o este orden de los mandamientos, pero hay otro orden. Dice el mismo catecismo: los padres griegos realizaron una división algo distinta, que se encuentra en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. Bueno, de ahí vemos que hay una diferencia entre lo que tienen los protestantes, algunos, y lo que tenemos como católicos en los 10 mandamientos. Por cierto, lo de las imágenes y todo eso lo hablamos el día sábado, por si alguien lo quiere ver, ahí está el video. De hecho, aquí en la descripción del video, ahí está el enlace, por si alguien lo quiere ver. Ahorita solo estoy viendo los temas finales, que no los di. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2067 dice: los 10 mandamientos enuncian las existencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Otra vez están separados en el amor a Dios y el amor del prójimo. Del 1 al 3, dice ahí, se refieren a nuestra relación con Dios, y del 1 al 3 se refieren a nuestra relación con Dios, y del 7 al 10 se refieren a nuestra relación con los hermanos. Y aquí vemos los mandamientos y la separación, un poquito aquí artificial con unas rayas que le puse. El número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. El 2, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas es el día 3. Y estos 3 se refieren al amor hacia Dios. El 4 al 10, que son honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no decir falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar bienes ajenos, pertenecen a aquellos que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo, no tanto con Dios. Bueno, vamos muy rápido, de hecho creo que en 20 minutos terminamos. Este video, por cierto, no se va a quedar, porque este video lo voy a quitar. Una vez terminado lo quito y hago la edición del sábado, pego este video al anterior y subo el resumen. Espero mañana mismo, porque ya el sábado tenemos la clase de Biblia. Bueno, los mandamientos y la alianza. Los mandamientos no tenían razón de ser si no existiera una alianza. Es decir, los mandamientos de Dios la alianza es el contexto de los 10 mandamientos y de todos los mandamientos que hubo. Fíjense muy bien, los mandamientos de Dios los encontramos en el contexto de la alianza. Y puse aquí una frase de Scott Hahn, que como habrán visto, ya habrán notado, continuamente lo estoy citando, y es prácticamente el único que cito, y aparte del catecismo, solo a él lo voy a citar. Dice así: debemos leer los 10 mandamientos y las leyes que los siguen, porque no son únicas, como una ley familiar de la alianza. Es decir, Dios, dijimos ya, quiere con las alianzas hacer familias, hacer hijos e hijas, ¿sí? Con sus alianzas. Pero en toda familia hay reglas. Y los mandamientos son esa ley familiar de la alianza. Dice, un código de la casa del Señor. Estas leyes gobiernan relaciones dentro de la creciente familia nacional de Israel. Enseñan cómo resolver conflictos, cómo tratar a esclavos, qué resulta de dar a actos de violencia, qué respuesta dar a actos de violencia, cómo es que hay que restituir robos y daños a la propiedad y cómo relacionarse con la autoridad divina o humana. Scott Hahn. Bueno, algo más, dice, antes de firmar la alianza, el pueblo se compromete varias veces a cumplirlo. Esto también lo leímos, como el pueblo continuamente va a decir, sí, todo lo que diga Dios lo vamos a cumplir. Lo cierto es que ni lo hacían, a veces parecía que ni les importaba, y lo que vamos a ver la semana que viene es eso, exactamente. No les va a importar lo que diga Dios. Grave error, porque va a haber un problema muy grande, y lo vamos a ver el sábado. Éxodo 24:3 dice, Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas estas palabras de Yahvé y todas sus leyes. Contestaron a una sola voz, nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho.
Según ellos iban a cumplir con todo. Al principio, mientras ven cerca a Dios, un poquito lo cumplen. Cada vez que creen que Dios se alejó, que en realidad nunca se aleja, pero ellos lo sienten así, dejan de cumplir los mandamientos, ¿sí? Pero bueno, Dios pone estas reglas, estas leyes, para que si las aceptan, entonces sí sellar su alianza con el pueblo. Y ellos que dicen, claro, vamos a cumplir con todas esas leyes. Dice, ellos han aceptado los mandamientos, los mandatos divinos a cambio de convertirse en el pueblo escogido de Dios. Éxodo 6:7. Haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Y en adelante sabrán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Fíjense lo que les dice Dios. Haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Esto lo vimos ya hace 3 o 4 sábados, sí, al principio en el Éxodo. De hecho es Éxodo 6:7, capítulo 6, versículo 7, donde Dios les está diciendo que Él va a hacer de ellos su pueblo, su primogénito. Y veíamos entonces cómo el pueblo de Israel es prefigura de Jesucristo, que es el primogénito de Dios. ¿Sí? Dice, haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios, si cumplen mis mandamientos, lo cual no van a hacer. Bueno, más adelante. La liturgia de la alianza en el Sinaí. Esto es muy muy interesante. A mí me gusta mucho esto. Lo leímos ya la semana pasada, el sábado, pero ahorita lo voy a explicar un poquito. ¿Y cuál es su relación con lo que hoy conocemos? Moisés construye un altar. Son como pasos de una liturgia. Así como cuando tú vas a misa, ahí hay una liturgia evidentemente. Bueno, así de esa misma manera, ellos van a tener una liturgia al pie del Sinaí. Éxodo 24:4. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y, al lado del altar, 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Fíjense muy bien, el primer paso para esta liturgia en el Sinaí es que Moisés pone un altar. Y no solo pone un altar al pie del monte, sino que alrededor pone 12 piedras que representan a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Ya dijimos también en sesiones pasadas que altar significa el lugar del sacrificio. Luego entonces, donde se habla de un altar y no hay sacrificios, o se crea un altar y no hay un sacrificio, no tiene ningún sentido. Segundo paso, luego se sacrifican novillos de comunión. Éxodo 24:5. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Las víctimas consumidas por el fuego se llamaba holocausto. Y también se hacían los sacrificios de novillos, de reses, ¿sí? Como sacrificios de comunión, es decir, una unión común, tú en mí, yo en ti. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. Luego el siguiente paso viene la lectura del libro de la alianza. Éxodo 24:7. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Vuelven a decir, ¿sí? Esta es como la 4ª vez que dicen lo mismo. Vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que Dios nos diga, absolutamente todo, ¿sí? Lo cual no es cierto. Entonces, este es otro paso donde leen. Moisés había puesto por escrito todo aquello que Dios le había mandado y ellos lo toman como vamos a decir, como sus lecturas, como su Biblia, y lo leen en presencia de todo el pueblo. ¿Dónde pasa eso? Todo esto, ¿dónde pasa algo parecido? Bueno, vamos a ver otro paso. Se rocía al pueblo con la sangre de los novillos. Bueno, esa sangre que salió del sacrificio de aquellos animales se va a rociar sobre todo el pueblo, ¿sí? No se tira ni mucho menos, se le echa al pueblo, se rocía.
Vamos a leerlo, dice Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Y ahí les preguntaba la semana pasada, el sábado, ¿no? ¿Y a qué se referirá? O sea, ¿dónde hemos escuchado algo parecido, no? Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. ¿Dónde lo hemos escuchado? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, y al final viene la parte, una de las partes más importantes, más bonitas de esto, después de toda esta liturgia que van llevando el pueblo de Israel, viene esta parte que a mí me encanta, me llama mucho la atención. Dice a continuación: en lo alto del monte hay un banquete, y sus participantes fueron capaces de contemplar a Dios sin morir. Hemos visto continuamente cómo ellos tienen muy claro en su mente y en su corazón que aquel pecador que ve a Dios cara a cara muere instantáneamente. No puede soportar la santidad de Dios. Por eso se tapaban la cara, los ojos. Cuando Moisés escucha, por ejemplo, en la zarza ardiente, que aquel que le habla era Dios, se tira al suelo y se tapa y no quiere ver, porque sabe, como buen judío, que puede morir. Bueno, dice Éxodo 24 del 10 al 11, contemplaron al Dios de Israel. De alguna manera, bueno, antes de esto, no todos vieron esto. Esto es muy importante. Resulta que suben al monte, después de la liturgia que se estaba llevando abajo del monte, suben 70 presbíteros, ancianos, al monte, más los 3 favoritos de Moisés, que ya también hablamos de eso. Y allá arriba, no en lo más alto, pero sí allá arriba del monte, pasa esto. Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios, comieron y bebieron. Qué interesante, qué bonito esto. Después de toda aquella liturgia que han celebrado ellos, ven a Dios. Y no solo eso, es como si entraran al cielo. De hecho, si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo, no me acuerdo cuál es el otro, se van a topar que esta definición que viene aquí, pavimento de zafiro transparente y esplendoroso, como el mismo cielo, es muy parecida a la que ve Juan ya en el cielo. O sea que de alguna manera ellos, como que se les abre una ventanita al cielo, algo que levemente les permite ver el cielo. No sé cómo explicarlo. Y dice que vieron a Dios, al Dios de Israel, y que me gusta mucho cómo lo menciona. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido. Lo pudieron ver. Ellos que tenían tanto miedo de ver a Dios, lo pudieron ver. Vieron a Dios y luego, qué interesante, comieron y bebieron. Un banquete en el cielo. Comen y beben en el cielo. Qué hermoso. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver con nosotros todo esto, ¿no? La sangre... bueno, ya aquí hay algunos comentarios. Yo pensé que no estaba funcionando el chat. Bueno, ahorita los leemos. Gracias a los que están comentando. Dios les bendiga. La sangre de la nueva alianza. La alianza del Sinaí es evidentemente una prefigura o tipología de la nueva alianza que nos trae Jesús. Es decir, es algo en pequeñito que en tiempos de Jesús va a ser enorme. Esas son las tipologías que hemos visto ya muchas prefiguras, en este caso de las alianzas. Vamos a leer Mateo 26, del 27 al 28. Estamos en la última cena, ese es el contexto. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza. Igual que Moisés les dice: esta es la sangre de la alianza. Jesús en el vino dice: esta es mi sangre, porque recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Y cuál era la sangre que esparció Moisés? La sangre de los corderos, de los becerros. Dice que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La sangre tiene una doble función. La función del sacrificio por el perdón de los pecados y la función de la purificación. Bueno, hay más funciones, ¿no? Hay más cosas que le podemos achacar a la sangre, pero ahorita vamos a ver solo estas dos. Y por eso dice Jesús, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ya hemos comentado, y lo vuelvo a comentar, no me cansaré de hacerlo, cómo todo lo que va haciendo Jesús, todo tiene un fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso es tan bonito conocer el Antiguo Testamento, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y luego también voy a leer Lucas 22 al 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, es una alianza nueva, ya no es la misma, ya no es la alianza con el pueblo de Israel, es una alianza nueva, sellada con mi sangre, pactada con mi sangre. Ya no es la sangre de los corderos, de los chivos, de los becerros, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que es derramada por ustedes, así como Moisés esparcía la sangre sobre el pueblo. La sangre de Jesucristo tiene la misma función, que viene para el perdón de los pecados y para la purificación, para la remisión de los pecados sería más correcto, ¿sí? Pero es la misma, es de hecho la alianza con Moisés es una prefigura casi exacta de la alianza, de la nueva alianza con Jesucristo. Finalmente leo esto, Catecismo de la Iglesia Católica número 522. Fíjense muy bien. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso, es decir, tan grande, que Dios quiso prepararlo durante siglos. Por eso hemos visto desde Génesis capítulo 1 hasta ahora que vamos en Éxodo capítulo 24, cómo continuamente estamos recordando a Jesús, cómo continuamente vemos en las figuras a Jesús. En todo lo que hace, bueno, casi todo lo que hacen los personajes de la Biblia está de alguna manera presente Jesús. Todo es Jesús, todo el Antiguo Testamento apunta hacia una sola dirección y esta dirección es Jesucristo. Específicamente Jesucristo en la cruz. Todo el Nuevo Testamento apunta a una dirección, Jesucristo, específicamente a la segunda venida de Jesucristo, pero toda la Biblia es hacia Jesucristo. Y esto es lo que dice la Iglesia: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Va dando pistas continuamente Dios. Dios es el mejor de los pedagogos, es decir, pedagogo es el que enseña. Pues Dios es el mejor maestro y nos va dando pequeñas pistas durante todo el Antiguo Testamento para que luego cuando llegue Jesús lo reconozcamos, para que cuando veamos lo que hace con los ciegos, lo que hace con su sangre, lo que pasa en la cruz, digamos: esto ya estaba escrito. De hecho, este curso lo iniciamos con aquella historia de los discípulos de Emaús, donde Jesús le va explicando a aquellos discípulos cómo él estaba metido ya en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso dice, este acontecimiento es tan inmenso, los padres de la iglesia primitiva van a decir que es más grande, es muchísimo más grande que la creación misma. La encarnación del Hijo de Dios es más grande que la creación del todo, ¿sí? Del universo. Dice, ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Y les decía ahorita que hubo un comentario que a mí me dio un poquito hasta de tristeza. Lo sentía un poquito despectivo, decía católico, y así, órale con este compa. Dice, católico, ¿por qué no mejor te dedicas a enseñar sobre Cristo y la redención? Algo así, ¿no? Y me dice, por ejemplo, Juan 3:16. Lo que no sabe esta persona que para empezar Juan 3:16 en este curso lo hemos tocado como 3 veces ya. Y para terminar,
Bueno, podría decir muchas cosas, pero me da tristeza, ¿no? Porque... Y esto también le pasa al católico, no solo al protestante. A mí me quedó claro que era un protestante. No tenemos idea de esto, de que Cristo está en toda la Sagrada Escritura. La salvación está escrita en toda la Escritura. En toda la Escritura. Nada más que hay una gran diferencia entre aquel que solo se concentra en Juan 3:16 o medio otras 2 versículos y aquel que ve todo el contexto, ve toda la película y no solo un pedacito. ¿Sí? Que la fe de aquel que ve toda la película, ve todo el contexto de lo que está haciendo Jesucristo, es increíblemente más poderosa que de aquel que solo se queda con un pedacito. Aquel que se queda con un pedacito queda a merced de las interpretaciones. ¿Sí? Si le dicen eso significa esto y esto, se va para allá. Y viene otro pastor y le dice, no, es que es esto y se va para allá. Y queda a merced de las interpretaciones. Cuando tú conoces los pasos de la salvación en el Antiguo Testamento, cuando conoces la historia de la salvación, difícilmente te vas a dejar engañar. Porque para empezar, y yo te lo aseguro, no porque me quiera jactar ni mucho menos, pero yo te aseguro que cuando terminemos este curso de la historia de la salvación vas a saber muchísimo más que muchos de esos pastores que andan engañando a la gente. Te lo aseguro. Sí. Que no conocen la Biblia, que se quedan con algunos versículos y eso es todo, lamentablemente. No es así. Por eso Jesús no les dijo a los discípulos de Maús, no les explicó Juan 3:16. Bueno, para empezar ni existía. Sí. Pero no solo se fue a lo que él decía, no, se fue a todo el Antiguo Testamento, a la ley y los profetas. Y les fue enseñando y ellos dicen, es que nos ardía el corazón mientras nos enseñaba. Esa es la belleza de estudiar el Antiguo Testamento. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, no es tan fácil. Es complicado, es muy largo, es larguísimo. Pero es muy bonito. Bueno, el último tema, ya me extendí mucho, yo quería nomás durar 20 minutos, llevo como media hora. Un adelanto del cielo. Un adelanto del cielo. Aquí, bueno, la carta a los Hebreos la escribe, antes se decía que era San Pablo quien la había escrito, hoy ya no se está tan seguro si fue San Pablo o no. Pero eso no es lo importante. Lo importante, bueno, es que como dice ahí, está escrita para los hebreos, gente que entendía del Antiguo Testamento. Pero ya eran cristianos. ¿Sí? Entonces, este hombre, en su escrito, trata de explicarles con el Antiguo Testamento lo que está pasando con Cristo. Algo que me llama mucho la atención es que un par de versículos antes empieza a hablar de... No, varios versículos antes empieza a hablar de Moisés. Incluso en el anterior, el 21, ahorita vamos a leer Hebreos 12 del 22 al 24. El versículo 21 dice que Moisés incluso tenía miedo, temblaba cuando iba a subir al monte Sinaí a verse con Dios. Y ese es el contexto. Fíjense lo que dice. Dice, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Moisés tenía miedo, como les decía, de acercarse al monte Sinaí. Ya no se diga al pueblo. El pueblo aventaba a Moisés por delante y le decía, no, ve tú, anda, que te hable a ti porque nosotros tenemos miedo. ¿Sí? Porque cuando Dios se presentaba, acuérdense, se oían truenos, caían rayos, viento muy fuerte, fuego, tenían mucho miedo. Entonces mandaban a Moisés, pero aún así el mismo Moisés tenía miedo. Y dice pues el autor de la carta a los Hebreos, ustedes, cristianos, en cambio, se han acercado al monte Sión. Ustedes sí, Moisés batallaba, el pueblo no quería, pero ustedes sí se han acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te has acercado a la ciudad del Dios vivo? ¿Dónde? A la Jerusalén celestial. Ah, caray. ¿Cuándo? ¿Cuándo me acerqué a la Jerusalén celestial? Con sus innumerables ángeles. ¿A qué horas? ¿A qué horas vi eso? Yo no he visto eso. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Y esto ahonda muy bonito el libro de los Hebreos también en otro capítulo.
a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. El cielo ya tiene gente, aunque a los hermanos protestantes dicen que no, que están dormidos, que bueno, una mentira que les dicen. A Dios, es decir, ustedes se han acercado a Dios, juez universal. ¿A qué horas me acerqué a Dios? Al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Dios está rodeado por los justos ya. Y no están dormidos, incluso hablan, según Apocalipsis. A Jesús, el mediador de la nueva alianza. Caray, ¿a qué horas, no? ¿A qué horas me acerqué a todos ellos? Llevando, dice, no dice llevó, sino llevando, presente. Llevando la sangre que purifica y clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. ¿De qué está hablando este hombre? Yo creo que ya saben, ¿no? Ya saben de qué está hablando este hombre. ¿Dónde ocurre todo esto? En la Santa Misa. Todo esto de la alianza, todo esto del pan que ya vimos la semana antepasada, del maná, tantas prefiguras que hemos visto, por ejemplo, allá vimos el árbol de la vida, vimos a Melquisedec, vimos a... Bueno, ya hemos visto muchas prefiguras de la misa, y es que toda la Biblia habla de esto, de la misa. Por eso cuando me dice este hermano, pone ahí el comentario de que es que ¿por qué no les enseñas de la salvación en Jesucristo? Es que no tienen idea de lo que está hablando. No tienen ni idea. Y lamentablemente el 90% del católico no tiene ni idea de lo que es la Santa Misa. La Santa Misa es una ventana al cielo. La Santa Misa es acercarnos a la multitud de santos que rodean a Dios, a la multitud de ángeles que están con Dios, a Dios mismo. Es como ellos que vieron en el monte Sinaí a Dios. Nosotros vemos a Jesucristo, porque dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nos acercamos a todos ellos. De eso está hablando el autor a la carta a los hebreos. De la carta a los hebreos, perdón. Y si bien vamos a ver algunos detallitos todavía más de la misa, yo creo que ya este tema de la misa lo hemos visto tanto que a nadie le pueden quedar dudas. Digo esto porque si se sigue hablando de la misa toda la Biblia, pero ahora nos vamos a concentrar en otras cosas. Por eso quiero hacer hincapié de que vean esto, ¿no? Cómo la Santa Misa es tan importante. Ahí donde se reparte el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí donde se esparce la sangre, como Moisés esparcía la sangre. Ahí donde se lee la ley de Dios, la palabra de Dios, como Moisés la leía ante el pueblo. Ahí donde se ofrecen sacrificios de comunión, como Moisés ofrecía sacrificios de comunión. Ahí donde está un verdadero altar, como Moisés hizo su altar. Ahí donde se puede ver a Dios, como Moisés y aquellos 70 más los 3 favoritos de Moisés vieron a Dios, vieron un pedacito del cielo. Lamentablemente, nuestra ignorancia como católicos nos hace ir a misa, como ya dijimos también, mal vestidos, sin importarnos lo que se está celebrando. Llegamos tarde, en fin, no estoy aquí para criticar a nadie. Sí, pero qué tristeza que veamos la Santa Misa con tanta banalidad, o sea, por cumplir. Y no sabemos lo grande, lo inmenso que es una Santa Misa. Ya no digamos un montón, una Santa Misa. Sí. Recordemos aquello que enseña la misma Iglesia, ¿no? Que se le da más gloria a Dios en una misa, que en todas las oraciones de todos los santos de todos los tiempos. Sí. Porque en esa Santa Misa es Jesús, el Hijo de Dios, que se ofrece como víctima por el perdón de los pecados. Es Dios mismo que se ofrece. Pero bueno,
hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a leer los comentarios. Hay poquitos hoy. Hay poquitos comentarios porque hay poquita gente. Bueno, ya llegó más gente. De hecho, les digo, me puse la misma camisa para que no se dé cuenta la gente que el sábado no pude. Ahorita parece ser que YouTube no mandó la notificación, por eso no llegó la gente. No importa, a los que llegaron, mil gracias. Dios me los bendiga, de veras. Que no me dejaron solo a pesar de que no hubo notificación. Voy a leer así rápidamente los comentarios. A ver. Luz de la Vida, buenas noches desde Caragoa, Boyacá. Un saludo muy especial. Lastimosamente estoy en hora santa, no puedo participar en la lección de hoy. No te preocupes, Luz de la Vida. Estás en un lugar privilegiado. Dice Ginita 686, al leer la Biblia en el contexto real y el cual propone la Iglesia, nos damos cuenta, como lo vemos ahora, la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exactamente. Debemos leer la palabra uniendo la historia, pero ahora será hacerlo, debemos instruirnos bien, porque un texto fuera de contexto forma un pretexto. Efectivamente, y eso lo explicábamos también el sábado con aquello de el no te harás imágenes, ¿no? Como metiéndolo al contexto no tiene nada que ver con lo que enseñan los hermanos separados. Nada que ver tiene. Pero bueno. Pues gracias, buenas noches a todos. Dios me los bendiga y nos vemos el sábado. Va a estar muy muy interesante porque va a pasar algo muy muy grave. Muy grave y muy gordo. Entonces, Dios me los bendiga y nos vemos. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Adiós.